bienvenidos a nuestro canal. Para quienes no nos conozcan, yo soy Jennifer. Y yo soy Dairo. Somos cubanos viviendo actualmente en España y creamos este canal para documentar nuestras experiencias en este nuevo país. Hoy queremos compartir con ustedes un resumen de cómo fue nuestra vida en Cuba, las dificultades que enfrentamos siendo profesionales y cómo aún pese a miles de vicisitudes logramos mantenernos económicamente. Incluso cómo nos dimos cuenta que queríamos salir del país y que nuestro futuro sería inevitablemente lejos del lugar donde nacimos y crecimos. Nuestra historia no es muy diferente que la de cualquier cubano. Como nosotros hay miles y millones de personas. Incluso conozco historias de personas que viven con más carencias que las que pudimos tener nosotros. Bueno, decidimos salir un poco de casa para grabar esta conversación así que sea un poco más amena con ustedes y vinimos acá a un bar del lugar donde estamos viviendo. Para empezar con la introducción de cómo vivíamos en Cuba, en mi caso, yo soy médico, me gradué en el 2020 en plena pandemia. Toda la vida universitaria la viví dependiendo de mis padres, solo me preocupaba por estudiar y al graduarme empecé a depender de mi salario, además de la situación epidemiológica que estaba atravesando el país. Yo fui interno vertical, hice mi internado vertical en sexto año. Esto, para el que no lo sepa, es una modalidad donde haces el último año de la carrera en la especialidad que elijas y luego, una vez graduado, comienzas a hacer la especialidad. Estuve en primera línea atendiendo pacientes con COVID en salas aislados, prácticamente no ibas a tu casa. Había veces que pasabas una semana entera en el hospital sin salir, con noches sin dormir, con riesgo de contagiarte. Por cierto, me contagié 3 veces trabajando. Y la última vez estuve con bastantes secuelas, que estuve como alrededor de 2 meses sin poder trabajar en la casa, con mucha falta de aire. Pero bueno, ya me recuperé de eso y continué trabajando. En ese tiempo me desilusioné un poco de la medicina debido tanto a la falta de insumos, la falta de recursos, la gran presión asistencial y docente que teníamos en ese momento. Y cuando llegabas a la casa, luego de una guardia, un día extenso de trabajo, no había corriente, la alimentación además era pésima, porque evidentemente el salario no me alcanzaba. Debido a esta desmotivación que tuve y desilusión por las condiciones en que se estaba trabajando, decidí darle otra oportunidad al sistema de salud cubano al irme para La Habana a estudiar en el Hospital Hermanas Ambejera. Bueno, en mi caso, cuando comenzó el COVID-19, yo estaba becada en la Universidad de La Habana estudiando filología hispánica. Me encontraba en el tercer año de la carrera, un año que es bastante crucial en todo el desarrollo de la carrera de letras, es uno de los años principales. Mi vida de becada, que les voy a comentar, o sea, no es nada que un cubano no sepa. Para las personas que no son de Cuba, pues bueno, les voy a comentar un poco por encima. La vida de becada es muy complicada. Yo en mi caso compartía piso con 24 personas más, era solamente un apartamento y convivíamos 24 personas. Sí teníamos una convivencia bastante armoniosa, debo decir que en mis 5 años de carrera las personas con las que me tocó compartir fueron muy amenas para mí, teníamos una muy buena relación. Déjame decirte que no me das envidia porque yo estuve compartiendo también piso con 16 personas en un espacio muy reducido, Claro. puro hacinamiento. Puro hacinamiento, es bastante, pero bueno, al final uno como universitario creo que disfruta bastante de esa parte y bueno, nada, cuando me tocó trasladarme a pasar a estudiar, ¿no? De forma online, porque estaba el tema del COVID-19, fue muy complicado. Creo que mi carrera, a pesar de que, bueno, muchas carreras perdieron dinamismo y perdieron, puedes dejar la copita de vino, calidad, pues, se puede decir así. En este tiempo de COVID creo que a mi carrera no le afectó tanto en ese sentido, porque se presta mucho para eso. Los profesores creo que se portaron muy bien, nos enviaban muchísima bibliografía y bueno, nos tocaba a nosotros pagar el internet. Me tocaba a mí a veces a altas horas de la madrugada subirme en el techo de la casa para poder enviar los trabajos y que llegaran a tiempo porque se demoraban un montón en cargar. En tiempo de COVID-19 yo estuve estudiando todo el tiempo en casa, también me enfermé. Y bueno, ya luego de todo este proceso fueron como 2 años. Yo también me planteé dejar mi carrera en muchas ocasiones. Ya yo tenía la ciudadanía española. Tenía pensado trasladarme, o sea, venirme a España y comenzar con todo el proceso migratorio desde mucho antes. Pero yo creo que justo ya cuando estaba a puntito de tomar la decisión, Sí, comenzaba un el poco no nos conocemos. Sí, casi. Ya, bueno, casi comenzaba el ciclo lectivo nuevamente y dije, pues bueno, ya era mi último año de carrera y pues dije, voy a terminarlo y qué más da. Y bueno, fue así como
yo también me incorporo a La Habana. Sí, porque hasta ese momento, que conste que no nos conocíamos. Vivíamos en el mismo pueblo, en la misma localidad, sus padres eran amistades de los míos, incluso teníamos amistades en común, en el mismo círculos comunes, y no nos conocíamos para nada. Pero bueno, debido fue eso, que ella estudió en La Habana y yo en Matanzas. Y entonces, al yo irme a La Habana y ella empezar de nuevo la carrera, ahí fue donde nos conocimos en un viaje donde nosotros la llevamos. Recuerdo que ese mismo día que me llevaron, me tocó subir toda mi mudada, porque eran como 3 maletines, 15 pisos a escalera, porque no había elevador, no había corriente. Y precisamente esa fue mi bienvenida a mi 5.º año de carrera. La verdad, y bueno, sí, así nos conocimos. Yo le serví un poco de guía turística, y bueno, ya luego a los meses decidimos hacernos novios. Ya. Al poco Y al tiempo, poco tiempo nos mudamos juntos. Porque yo comencé en un alquiler que me costaba 4.000 pesos en ese momento y yo cobraba 5.300. O sea, me quedaba con 1.300 para pasar el mes completo. Y entonces decidimos ya después de haber sido pareja, irnos a vivir juntos para unir fuerzas, unir recursos y sobrellevar un poco mejor la cosa. Sí, bueno, sobre todo porque yo en la beca, como ya estaba en mi 5.º año de carrera, estaba en todo el proceso de creación de tesis, de investigación, y claro, ya me era mucho más complicado compartir piso con tantas personas y estar en un proceso investigativo que lleva tanta concentración, que tienes que estar redactando muchísimo, y al mismo tiempo él estaba pasando muchísimo trabajo, porque a veces llegaba de las guardias y no tenía, o sea, a nadie en casa, le tocaba llegar. Ya en La Habana no se iba la corriente. Exacto. Por lo menos había corriente no cuando tanto, por lo la menos guardia. ahí en la parte en que Y estaba. respetaban la posguardia. O sea que después de la guardia podías ir a la casa a descansar. En Matanza no, en Matanza tenías que quedarte hasta las 4 o a las 12 del día. Pero claro, a veces llegaba de la guardia y tenía que llegar, no sé, a lavar, a limpiar, a cocinarse, porque tenía que comer, y entonces como que no descansaba tanto. Y además de que por todos mis horarios, los horarios de él, si no vivíamos juntos, era muy complicado también vernos, aún estando en la misma Habana. Sobre todo por el transporte. Y que no estábamos muy cerca, que digamos. Bueno, en ese tiempo de convivencia, sobre todo nos afectó el tema de la vivienda. Como él les comentaba, si estábamos rentados o sea, era un alquiler que costaba 4.000 pesos. Pues, evidentemente, gracias al precio que tenía, no tenía las condiciones óptimas de vivir. El sitio no tenía ventanas, solamente tenía los angulares con cartones puestos. Las paredes sin pintar, el piso era el techo de otra casa, no tenía losas, no tenía Exacto. nada. Las paredes no estaban repelladas ni nada, eran simplemente el repello gordo, el grueso. No teníamos agua dentro de la casa, teníamos que salir fuera. Irónicamente, cuando llovía, pues todo el agua entonces estaba dentro. La cocina se inundaba. Estaba dentro de la casa. Y frente al baño. Sin embargo, en ese tiempo, aunque las condiciones de vivienda eran un poquito precarias, a ver, no era a lo que estábamos acostumbrados, pese a eso fuimos felices. Exacto. Teníamos momentos bonitos, casi todas las tardes nos subíamos arriba del techo de la casa. Subíamos, era ya como un tercero o cuarto piso. Y ahí se veía toda La Habana y era por lo menos un momento que pasamos de despeje, que te relajaba. Tocábamos guitarra un rato, conversábamos. Y era agradable. Y además los caseros, que de verdad que aunque el sitio no estaba del todo óptimo como nos hubiese gustado. La señora casera casi que me adoptó a mí. Exacto. Cada vez que hacía comida me daba, o frijoles, nos subía. Conmigo también era súper amable, no tuvo objeción en ningún momento de que yo me fuera a vivir con Dairo, ni nos cobró más por eso, ni nada. Nos llevábamos muy bien, de verdad, era una relación muy amena. Un tema importante también era el transporte, porque nosotros somos de provincia, los dos somos de Hawái Grande, en Matanzas, y estamos viviendo en La Habana. Entonces, para movernos allá, era con la ayuda de mis padres, con un carro que tenía, un almendrón. Y bueno, ellos hacían el esfuerzo por tratar de llevarnos, por recogernos a veces que pasamos semanas y semanas también allá sin ir a la casa. No, y dentro de la misma Habana, el transporte en ese tiempo yo creo que estuvo más caótico. Me imagino que ahora debe estar mucho peor. Pero en ese tiempo yo iba caminando a la universidad cada vez que tenía que ir, estaba en Centro Habana y tenía que ir hasta la universidad que era en El Vedado, y eran 3 kilómetros de ida y 3 de regreso. Y yo iba caminando y Dairo también iba caminando Nosotros vivíamos a unos 2 kilómetros de Las Mejeras. Yo iba caminando todos los días y viraba caminando en la tarde. Habían autobuses para ir.
el transporte público, pero es imposible montarte en una guagua con una bata de Bus. médico y llegar a la Mejira y llegabas al hospital todo sucio, con la bata muy estrujada. Entonces ya yo iba caminando y yo, a ver, no me quejo por eso, porque yo disfrutaba. Romantizabas un poco más el paseo. En ese tiempo tú estabas con la tesis también. Sí, verdaderamente creo que en ese tiempo también lo disfrutábamos un poco por eso, porque no, yo estaba con mi tesis, que era de Ciudad, Ruina y Marginalidad, en la poesía de Pedro Juan Gutiérrez y Charles Bukowski. Y bueno, nos fue muy grato porque nosotros vivíamos en la poesía que yo estaba estudiando. Cada vez que nos leíamos un poema decíamos, mira, pero si es que lo vivimos a diario. Y lo otro que fue muy complicado también fue el tema de conseguir la comida para nosotros, porque con el dinero que nos quedaba era súper complicado. Y que yo estaba en el hospital de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde cuando llegaba a la casa, que no podías ir a una cola. Y tú también Yo estudiaba de 9 a 1 o a 3 de Independencia. Y bueno, en general nos era súper complicado encontrar qué comer también porque nos quedaba muy poco dinero. Entonces, pues nada. Yo también me puse a hacerle guardia a extranjeros que había en el propio Mejera, o sea, más días de guardia. Pagaban muy bien. Había veces que en 24 horas de guardia ganaban lo mismo que ganabas en un mes. En el mes de trabajo. En un mes de trabajo. Y también hacías trabajos investigativos para los propios extranjeros. Ayudarlos a hacer la tesis, trabajos investigativos. Siempre pagaban algo porque, bueno, es que veían las condiciones que obviamente estaban los médicos. Y así fue como fuimos reuniendo un poquito de dinero y decidimos, bueno, empezamos nuestras primeras inversiones. ¿Qué Que fue con Prevent. Decidimos comprar ciertas cosas, cosas casi todas eran de alimentos, porque incluso así nos podíamos beneficiar un poco nosotros, dejábamos algo para nosotros y entonces con lo otro que podíamos vender, pues equiparábamos más o menos los gastos de la casa. Pero generalmente comprábamos aceite, pollo, picadillo, lo llevábamos a vender a Hawái. Y entonces había mucha escasez, en La Habana había mucha más cantidad y bueno, entonces tratábamos de comprar ahí y llevar para Hawái y vender. Y sobre todo el tema aceite, recuerdo, aceite y pollo creo que era lo principal que comprábamos y vendíamos en casa. Tampoco por grandes cantidades, que lo más que comprábamos era lo que pudiésemos cargar. 5 paquetes de pollo y 10 pomos de aceite, que no era más. Yo mismo muchas veces pedía permiso en el hospital y decía que tenía algún problema, me mencionaron en el horario de almorzar. En vez de almorzar, salía por La Habana Vieja, por cualquier lugar, buscando personas que vendieran el pollo, que vendieran picadillo, y compraba, iba a la casa, lo llevaba y viraba para el hospital de nuevo, a seguir trabajando. Podernos autoabastecer un poco nos ayudó muchísimo a romper esa realidad de esto es lo que estamos viviendo. Ya no solamente somos estudiantes, ahora tenemos que vivir de un sueldo, tenemos que trabajar. Tenemos también una oportunidad de trabajo con una clínica extranjera vía online, donde yo era como secretario, hacía las historias clínicas, los informes, llevaba un poco la logística de esa clínica. Llegó un momento en que esa clínica online me ocupaba demasiado tiempo, que era el momento en que no lo podía compaginar con la especialidad. Aunque yo lo ayudara, porque yo también lo ayudaba ciertamente en casa, aunque estudiara y tal, teníamos solamente una laptop, que era la mía, donde estaba haciendo la tesis, también trabajábamos. Y nada, yo lo ayudaba y todo en el tiempo que él estaba en el hospital, pero igualmente habían cosas que solamente podía hacer él, porque evidentemente es el médico, yo no me podía intrometer de esa manera. Y aún así ya ocupaba demasiado tiempo. Y ya en ese momento habíamos decidido que nuestro futuro no era Cuba, evidentemente. Porque, no sé, yo ya lo tenía decidido desde hacía mucho antes, pero al comenzar la relación con él, creo que no hablamos tan rápido sobre el tema de si nos iríamos del país o no. Y ya cuando llegó ese tiempo de que estábamos en situaciones tan difíciles, que bueno, que teníamos además y que tú veías la situación de las personas que te rodeaban, o sea, de los otros médicos, especialistas con años de experiencia, con libros publicados, mis padres, que son médicos los dos, con misiones, con libros publicados, con y todo. Entonces tú veías la situación en la que vivía y tú te preguntabas, ¿en verdad eso es lo que yo quiero para mi vida? O sea, no es que su vida haya sido mala, sino que las condiciones o lo que perciben de un salario del gobierno, de la salud pública cubana, es precario. Sí, yo tuve que elegir, que fue una decisión muy dura, abandonar la especialidad y dedicarme totalmente, 100%, al trabajo online, que era el que nos daba una remuneración suficiente para poder ahorrar y
poder irnos del país. Yo al llegar al segundo semestre del quinto año ya no tenía que asistir presencial a la universidad porque solamente era proceso investigativo y de redactar la tesis. Y bueno, también decidí que me iba a ir a Hawái, o sea, donde vivíamos, porque por lo menos allí íbamos a estar más cerca de la familia. Claro, y Nos disminuíamos íbamos, un poco los gastos. exacto, nos íbamos a ahorrar el dinero del alquiler. Luego de eso, yo decidí, evidentemente, que aunque me graduara, no iba a ejercer mi carrera porque entonces me tocaría pasar 3 años de servicio social y en esos 3 años estaría regulada y no podría salir del país. Entonces yo sabía que yo 3 años más no iba a aguantar, que tenía que salir cuanto antes, aprovechar mi juventud, No, y aprovechar mi preparación. Y lo otro yo era tenía la regulación. Yo cuando empecé la especialidad estaba regulado, porque fui interno vertical. Y después salió esta nueva ley, que era solo años terminales de especialidades y especialistas. Y en cuanto me desregularon, un jueves. Y el viernes sábado, estábamos yo sacando fui el pasaporte. Y ahí comenzó de verdad el verdadero proceso de preparación y de documentación. Y no solamente de gestión de documentación, sino de documentarnos nosotros sobre qué íbamos a hacer con nuestras vidas. Nos surgieron muchas inquietudes intelectuales, podemos decir. Dairo sobre todo. Sí, yo me di cuenta, o sea, ya no estaba en un hospital trabajando y me di cuenta que lo único que yo había estudiado en mi vida, lo único que yo sabía hacer en mi vida era ser médico. O sea, no sabía nada de economía ni prácticamente de nada. Tú fuiste la que me abriste los ojos a la hora de, no sé, de comprar y vender cosas. Yo sí tenía los ojos un poco más abiertos por eso y además de como ya en mi tiempo de becada había tenido mis negocios y sabía lo que era tener mis ingresos propios, pues sí le abrí un poco más los ojos a él en ese sentido. En plan, no podemos depender de la familia todo el tiempo. Sí, que yo nunca pensé en eso en mi época de estudiante y acababa de graduar tampoco. Y bueno, al darme cuenta de esto, comencé a pasar cursos, a estudiar, a documentarme. Pasé cursos de economía, pasé cursos de programación neurolingüística, de marketing digital. Marketing digital, Ajá. varias cosas. Finanzas personales, un tema que en mi vida había estudiado, ni siquiera sabía que existía. Sobre todo, creo que nos dio mucha curiosidad, ¿no? Sobre todo este tema de las finanzas, sobre cómo administrarnos. Claro, es que estás adaptado a manejar muy poca cantidad de dinero, que obviamente nunca te alcanza. Entonces ya cuando logras tener mínimos ahorros, dices, bueno, ¿y ahora con esto que yo puedo seguir haciendo para que crezca, ¿no? Para que no se quede estancado ahí, para que siga creciendo. No, y no gastarlo, en pasivos. Exacto. Y nos llamó muchísimo la atención el estudio sobre las finanzas, sobre cómo administrarnos, sobre cómo hacernos presupuestos mensuales, saber qué podíamos gastar y qué no, saber con qué dinero podíamos pasar el mes y que lo otro tenía que ser guardado sí o sí si queríamos lograr un objetivo. Y bueno, también nos informamos muchísimo porque ya sabíamos que queríamos venir para España. Desde el primer momento empezamos a documentarnos, leyes de España, leyes económicas, leyes tributarias, leyes de impuestos, leyes del trabajador. Empezamos a estudiar las distintas provincias de España, a ver dónde nos convenía más estar. Sí, es algo que yo les recomendaría mucho a todas las personas que tienen pensado salir del país, para el lugar que sea, que se documenten muchísimo de las leyes económicas, de las leyes fiscales, de las leyes tributarias que tienen estos países. ¿Por qué? Porque es un sistema económico totalmente diferente. Es un sistema que no tiene nada que ver a lo que estamos acostumbrados. Aquí hay leyes para todo. Y yo sí les recomiendo a todas las personas que tengan pensado salir de Cuba, para el lugar que sea, que se documenten, que aprovechen el tiempo que se demoran los documentos en legalizar, que se demora en llegar el parol para los que se van a Estados Unidos. Aprovechen ese tiempo en documentarse bien de todo. No lleguen de cero a ningún sitio. El conocimiento es poder, caballero. Y ya lo otro que nos quedaría sería esos últimos días en familia que tuvimos desde que ya sabíamos que nos íbamos, que después que nos casamos. Creo que los vivimos muy intensos porque sabíamos que pronto no los tendríamos. Fue un tiempo muy emotivo, sobre todo porque tanto Dairo como yo somos hijos únicos y tenemos abuelitos. Y fueron sentimientos encontrados porque era la alegría por poder irnos a cumplir nuestros sueños y a la vez a dejar a toda la familia, a todo el lugar donde creciste. A mi perrita. No, pero no sé cómo. Sí, a mí me da mucho sentimiento mi perrita, mi familia, todo. Creo que no lo he expresado nunca, ni lo he dicho tan abiertamente, ni siquiera a mi propia familia.
En el momento en que estaba allá nunca estuvo triste. De hecho, desde que estoy aquí tampoco he estado triste. Es algo que a veces pienso, digo, seré humana, pero no he estado triste, la verdad. Sí me da sentimiento saber que están allá aún, que están pasando trabajo. O sea, tenemos, como ya les decía, abuelitos, tanto Dairo como yo, que son los que nos han criado mayormente. Y ya cuando nos tocó despedirnos, creo que nadie estaba triste en sí. Ujú. Todo el mundo estaba Sí, porque todos bastante estaban centrados en que eso era importante, un paso importante para nuestro futuro. para un Y futuro querían mejor. lo mejor para nosotros. Claro, Y además que no era una despedida para siempre. exacto. Yo en mi caso, bueno, mi familia prácticamente todo el mundo es ciudadano español. Por esa parte, sé que en algún momento los puedo tener Por mi más parte lo cerquita. son, lo que no han hecho los trámites. Están en eso. Todo el mundo que no tiene de Congo tiene de Carabalí. Busquen familiares españoles, señores, para que puedan conocer esta vida que es muy diferente. Y nada, eso hasta ahora fue nuestra vida en Cuba. Y esperemos que los acerque un poquito más a nosotros, que se den cuenta qué tipo de personas somos, del seno de qué tipo de familia venimos. Y nada, que conozcan un poquito más de nosotros. Lo que hoy contamos nos recuerda que la fuerza para cambiar nuestras vidas reside dentro de nosotros y que las fronteras y las dificultades son solo escalones en el camino para alcanzar nuestros sueños. Si nosotros pudimos superar las adversidades, tú también puedes. Cree en ti mismo, toma acción sobre tus metas y nunca subestimes el poder del conocimiento y de tu espíritu para cambiar la realidad. Si te ha gustado nuestro video o te ha resultado interesante, dale like, suscríbete a nuestro canal y comparte para que más personas puedan encontrar la motivación que necesitan. Y no olvides dejar tus comentarios y decirnos qué te ha parecido. Y si quieres compartir alguna historia similar a la nuestra. Y recuerda que lo importante no es de dónde vienes, sino hacia dónde te diriges. Nos vemos en el próximo video donde hablaremos un poco sobre nuestro proceso migratorio y las gestiones que hicimos tanto en Cuba como acá en España. No olviden seguirnos para ir creciendo juntos.